es Manuel Murrieta Saldívar. Estoy participando desde el norte de California, el área de Modesto, California. Quiero mandar primero un saludo a los organizadores Rubén Meneses, Ignacio Mondaca, Juan Mans en este gran festival, y muchas gracias por invitarme. En esta ocasión vamos a hablar haciendo una semblanza sobre la vida y sobre todo la obra de David Muñoz, en homenaje a los fallecidos que se están haciendo un tributo en este festival. David Muñoz fue un amigo nuestro, un colega de actividades académicas, actividades literarias, y la obra de David pues la podemos, digamos, resumir en varios frentes, como el frente académico, el de cuentista, el de promotor cultural y literario, el de editor, y sobre todo el de la amistad y la vida de bohemia que llevamos juntos. En el caso de la vida académica, de los logros académicos de David, él obtuvo un doctorado en inglés, en lengua inglesa, sobre religión y filosofía, y ejerció como maestro titular estas materias como profesor en Chandler Hilbert Community College de Hilbert, Arizona, prácticamente durante toda su vida de profesor. También obtuvo una maestría en español en Arizona State University, que fue donde lo conocí. Fue autor de varios libros académicos, como el reconocido libro de filosofía The Other, un gran síntesis de los grandes filósofos mundiales, que se utilizó este libro como texto en diferentes preparatorias del área de Arizona. También publicó Ramification of Christianity, que es una especie de resumen y de síntesis de distintas religiones, sobre todo religiones protestantes. En español produjo la obra en español que se llama México, Identidades sin Fronteras, que es una especie de comparación entre los autores mexicanos y autores chicanos, en donde pues obviamente hace un análisis sobre estas identidades. Este trabajo también fue su trabajo de maestría. En el caso del frente de cuentista, pues es conocido David por toda esta gran labor creativa que hizo. Quizá ustedes lo conozcan por las apasionadas lecturas que hacía de sus cuentos. Llama poderosamente la atención que él escogió el español para escribir, y aquí en Estados Unidos el español es una lengua marginal, es una lengua subyugada, dominada a veces por el inglés, pero también es la segunda lengua más hablada, obviamente, en Estados Unidos. Pero sí, él quiso desarrollar su creación más en el español popular, en los periódicos, en el español académico. Me tocó a mí publicarle su primer cuento, precisamente en un periódico marginal que se publicaba en español en el sur de Phoenix. Por allá en 1995, en nuestra sección, en aquel entonces era El Culturador, ahora es una revista, él publicó el cuento No nos van a dejar entrar, que fue la entrada de él para su producción cuentística. Siguió escribiendo muy seguido y reunió una serie de cuentos en el primer libro que se llama Calzadas Humanas, publicado en 1998, y aquí ya se ve la génesis davidiana de su cuentística, porque trata el tema de el amor por el terruño, la añoranza, la nostalgia por México, los cruces fronterizos, los choques culturales con la contraparte anglosajona, sus mensajes de reflexión y filosóficos. Esta misma receta la vuelve a repetir, pero con otros géneros, por ejemplo el género de la crónica y del artículo o ensayo, en su libro muy actual todavía, que se llama Mexicalipsis, Éxodo a la Frontera, que lo publica en el año 2000 y aún se sigue utilizando en clases de literatura chicana en Arizona State University. También publicó con estas mismas temáticas
otra colección de cuentos, México de mis recuerdos, en el año 2005. Curiosamente, en la última etapa de cuentista empieza a publicar cuentos en inglés. Por ejemplo, en su libro que se llama Insanities, Soundness and Reality, A Collection of Short Stories Told Perhaps by the Same Person. Ese es el título de su libro, en donde narra y aborda situaciones de la identidad, la búsqueda de la pertenencia, la sexualidad, el choque con las instituciones. Y publicó otros libros también en inglés, pero aquí resumo ¿no? En el área de la promoción cultural y literaria, David fue muy activo. Él fundó el Encuentro Iberoamericano de Escritores en Estados Unidos desde el año 2008 y todavía existe hasta la fecha. En este encuentro pues se invitan escritores consagrados o escritores populares del área fronteriza, del área del suroeste, y además de hacer lecturas, él otorgaba un reconocimiento a escritores, sobre todo chicanos, sobre todo que escriben en español en Estados Unidos. Me tocó a mí estar en varios y le entregó reconocimientos a autores de la talla de Miguel Méndez, de Jimmy Santiago Vaca, de la misma Laura Esquivel, que hizo un viaje especial desde la Ciudad de México, el consagradísimo y reconocido Luis Valdés, Margarita Cota Cárdenas, Rolando Hinojosa. Esos fueron unos de los reconocidos. En el más reciente, el número 13, que se celebró recientemente, se le hizo un homenaje a David y es una muestra de que este evento va a continuar, ahora retomado por académicos de Arizona State University, que ya están armando el número 14 para el próximo año. También en estos eventos le gustaba promover la música, la música popular, la música vernácula y otras obras artísticas producidas por latinos. En el caso del Frente de Editor, David Muñoz fundó el portal peregrinosysusletras.net, más o menos alrededor de los 2008-2009, proyecto que sigue hasta la fecha y se creó con la intención de publicar trabajos en español, sobre todo de temas chicanos, de temas migrantes, de temas fronterizos. También incluye textos en inglés con esas temáticas, textos en Spanglish, traducidos, y tiene la característica de su proyecto bifronterizo, un proyecto binacional, porque publica autores tanto de México como de acá, de este lado, del lado norteamericano. Algunos de ustedes los conocen como Armando Alanís, Miguel Ángel Avilés, y de acá a la profesora María Dolores Bolívar, a Saúl Cuevas. Yo mismo pertenezco a esta planta de colaboradores en peregrinosysusletras.net, que sigue hasta la fecha y ahora es editado por dos académicos de Arizona State University. Por supuesto, el Frente de la Amistad, de la Bohemia, de los viajes. Yo tuve la fortuna de ser amigo de David desde 1995, cuando nos conocimos en los pasillos de Arizona State, y hasta la fecha hicimos pues nuestros encuentros formales e informales entre cervezas en las cantinas estudiantiles de ahí de Tempe. Hacíamos convivencias en nuestros respectivos departamentos o casas, hacíamos periodismo cultural, íbamos a diferentes lugares a promoción de obra, lecturas en diferentes congresos y encuentros, y sobre todo pues la vida nocturna, la vida de bohemia, que tanto le gustaba a David y donde sacaba inspiración para sus textos. Y eso fue muy intensa, esa vida de David, en la frontera, como Nogales, Agua Prieta, salió Río Colorado, en La Paz, en Hermosillo, ni se diga, las tremendas horas de junio fue uno de sus grandes, esperaba el mes de junio para él estar presente y participar de manera muy entusiasta. El asedio de los signos también estuvo ahí en Ciudad Obregón. Fuimos nosotros también a Puerto Rico, a las ferias de libros, y en esta relación de amistad y actividad profesional, pues yo logré publicarles 7 libros en nuestra editorial. Inauguramos a David como cuentista y también como autor de libros ya publicados, ¿no?
Tuve la fortuna de hacerle un tributo a David Muñoz en nuestra universidad, en el campus de California State University, de donde está la foto que está a mis espaldas. Y al enterarme de su fallecimiento, pues fue muy doloroso, muy impactante para mí por la amistad de letras y de convivencia que tuvimos, y me inspiró, con lo cual termino, a escribir este poema, estas líneas en honor a David. ¿Qué sigues haciendo junto a mí, David? Acá, David, reina la sensación de que sigues aquí como si nada, conmigo, entre nosotros. Los pájaros continúan llegando a las bugambilias que tanto te gustaron del patio de mi casa. Los almendros que recorriste durante tu visita memorable están sanos de verde y de felicidad. Y el aire fresco desde la bahía me llega suave, relajando mi piel, como una tarde lo hizo con la tuya. No podría ser de otra manera. Supongo que allá en tus cercanías, tu ausencia física quizás se note más, y tus palabras, con las que narrabas experiencia humana, les hace mucha falta. Han quedado mudas las páginas de libros, revistas y portales. En cambio aquí, David, a la distancia de los años y de las carreteras, sigues vital, tan orondo que hasta veo cómo tu voz busca a mis alrededores nuevas historias que contar. Entonces me pregunto, ¿qué estuvieras charlando y escribiendo junto a mí, David? Ya sea dentro de la cabina de mi auto, cervecita en mano, por supuesto, en la cafetería céntrica, la habitación de un hotel añejo, o en el bar, sí, la cantina mexicana, e incluso en el centro nocturno de rubias platinadas, o el congal de diosas morenas, donde también escribimos. ¿Qué cuentos entonces imaginas junto a mí, mirando con tus ojos de enorme telescopio, tus dedos regordetes tecleando sin parar? ¿Qué es lo que sigues haciendo a mi lado? Solo yo sé, David, lo que estás visualizando y palpando ahora, lo que asimilas, reflexionas y vas cazando. Solo yo lo sé, porque aquí a la distancia sigues nítido conmigo, palpable y presente, como siempre lo estarás hasta el fin de mi mirada que se une a la tuya para seguir convirtiendo en palabras infinitas ese mundo que vemos y que tercamente queremos convertirlo en inmortalidad. En honor a David, muchas gracias por invitarnos y felicidades, y honramos a los demás fallecidos. Hasta pronto. Alma benigna. Señor Camacho, quiero que me venda una enciclopedia del idioma, la de Matilde Alonso, me dijo aquel lejano día de 1980 la maestra en literatura del Cobach Villa de Ceris, Alma Benigna Valenzuela. Así empezaron nuestras mutuas simpatías, siempre atrapado yo con sus chispeantes pláticas a modo de novela, soportadas en finos hilos coloquiales. Y lo fue para todos, generosa de su intelecto literario. Y ella fue también del Cobach y siempre de sus alumnos, los que rivalizaban al final de sus días con su nieto del alma suya, y ellos a la vez con su producción literaria provocada en cuantos talleres que hubiera. Ahí, y de ahí que Alma Benigna nos dejara su talento en una serie de cuentos cortos y poemas cuando sin duda, sin pudor alguno, se dio a la fuga allende los linderos celestiales del arriba y el abajo. Con nosotros quedaron Elvira la Loca y otros relatos, sus cuentos breves titulados El Rancho Ramírez, su pedacería, un conjunto de poemas bien logrados, amén de otros textos en diversas antologías en las que participó, entre muchas. El amigo imaginario, la cabra salmonte, la banca que soñaba un parque, encuentros inesperados, gracias de perros, criaturas híbridas y tantas más. Y lo más importante, el recuerdo de las sonrisas de sus ojos, el dulce cantar de pajaritas sobre las rondas de la ciudad jardín, su empalme, una de sus primeros amores. Me imagino el alma de la Beni recorriendo los infinitos en busca de un buen lugar para nacer. Me imagino su plática con el dador de vida. Alma, almita, es hora ya de que te vayas. No, espera otro rato.
necesito estar muy segura. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Pues tengo que estar segura del lugar, familia, amigos, escuela, hasta del idioma. Cuando la Beni estuvo segura y además convencida, fue con Dios y le dijo: listo, ya me puedo ir. Naturalmente que el hacedor se sorprendió, pero bueno, mira, escogí el planeta Tierra, el continente americano, el país México, el estado Sonora, y ahí, precisamente en ese estado, está una ciudad que se llama Empalme, y ahí quiero llegar. Ah, pero ojo, fíjate muy bien que llegue a la casa de la familia Valenzuela García. Esa merita quiero. Una aclaración, nomás quiero nacer y crecer un poquito ahí. Ahí quiero tener mis primeras querencias. Cuando el Eterno escuchó esto, se sorprendió, pero la Beni no le dio tiempo de preguntar. Después, quiero vivir en Hermosillo, porque ahí estarán un gran amor para mí y mis grandes amigos. Es más, quiero vivir eternamente en esa ciudad. Dios cumplió sus deseos, pero le preguntó antes de que la Beni dejara esos infinitos: ¿alguna petición más? Sí. Quiero alegría por siempre. Quiero hablar y dominar el idioma español. Quiero tener una gran imaginación. Quiero poder decir todo. No se diga más, le contestó el Creador. Y la Beni nació en Empalme, creció un poco y luego se vino a vivir a Hermosillo eternamente. La imaginación de la Beni era tal que cuando niña bailaba, según ella, como la tongolele para alegrar los ojos ciegos de su abuela. La imaginación de la Beni era maravillosa. Su capacidad para capturar detalles y sentimientos era magnífica, y así pudo escribir cuentos como El hombre del viento o historias reales de amores como la historia de los caganchos. En fin, la Beni era en realidad alma benigna, haciéndole honor a su nombre. El hombre del viento. Bajita y rechoncha, con paso menudo agitaba sus brazos sin ton ni son, mientras vociferaba en voz alta a la par que golpeaba sus muslos y sacudía sus enaguas. ¡Quítese! ¡Quítese de aquí, viejo cochino! ¡No me toque! ¿Qué no ve que soy una mujer decente? ¡Quítese, le digo! Gritaba moviendo su cadera de un lado a otro. ¡Viejo cochino! ¡Viejo cochino! ¡Viejo huevos chiclosos! ¡Viejo huevos chiclosos!, seguía gritando mientras apuraba el paso y atravesaba el patio de la casa para atender el llamado de su nuera. ¡Doña María! ¡Doña María!, se escuchaba del interior de la vivienda. Ella apuró más su paso sin dejar de rezongar con quien, travieso, tocaba su cuerpo y metía sus manos bajo sus enaguas. ¡Quítese, le digo! ¡Que se quite! Todavía alcanzó a decir antes de traspasar el umbral de la puerta de la casa. ¡Ay, doña María, otra vez con sus cosas! Usted no tiene remedio, le dijo su nuera en cuanto la vio. Doña María era una viejecita linda de aproximadamente 89 años, de cuerpo, ya dije, redondo y rechoncho. Su piel blanca, casi transparente, se sonrojó ante el reclamo de su nuera. No, no, hija, no son cosas mías. Es este hombre del viento que no deja de molestarme. Yo le digo que soy una mujer decente, que no me enseñe sus partes, que no me toque, pero no me hace caso. En cuanto salgo de la casa, él me persigue con sus cochinadas y no me deja en paz. Mire, doña María, ese hombre no existe, solo está en su imaginación. Si usted no piensa en él, no le va a hacer nada. No piense en él, le dijo su nuera con voz suave, como si se dirigiera a una niña. No, hija,
aunque no piense en él, existe. El hombre del viento existe y está ahí afuera esperándome, aunque tú ni nadie lo vea, dijo doña María en tono enérgico y seguro, y se metió a la cocina a hacer negocio. Nadie podía convencer a doña María que su hombre del viento, como ella le decía, solo existía para ella. Para los demás, era el hombre invisible, producto de su mente vieja y trastornada y de la soledad en que vivía desde la muerte de su esposo. Benny, para ti. Hola, estimado público. Soy el profesor Francisco González Gagiola. Soy docente de la Universidad de Sonora y en esta ocasión, en el marco del Festival Internacional Literatura 2020, deseo externar algunas palabras en reconocimiento y en honor del doctor Jesús Enrique Noriega Vega. Agradezco a los organizadores el haberme invitado, al profesor maestro Rubén Meneses Jiménez, al licenciado Juan Mans Alanís y al maestro también Ignacio Mondaca Romero. Quisiera decir muchas cosas en honor del Doc. Así le decíamos, el Doc. Sé que la emoción me ganaría. Tengo muchos recuerdos excelentes de él. Y pues aunque quise ser mucho más amigo de lo que fui, el Doc era una persona muy especial. Para muchos de nosotros era una incógnita. Era algo como un fantasma. Se aparecía, pero se aparecía para hacer el bien. Yo tengo un especial gusto, guardo hacia él una especial atención, porque durante cerca de 10 años permaneció en el taller de autobiografía de la Universidad de Sonora. Allí unos amigos, unos cuantos, pocos al principio, que después fuimos legión, publicamos una serie de libros, 5 libros, aunque uno todavía está en imprenta. Pero desde 2007 o 2008, según recuerdo, publicamos el primer libro, Peregrinos de la Memoria, titulado por el periodista Enrique Cayetano Lucero. Los siguientes libros fueron inventos del Doc. Se le ocurría una idea, me la transmitía y automáticamente le aceptaba su propuesta. Con él o bajo la guía de él publicamos Rescoldos. Después publicamos Esta boca es mía, y después el último de él en vida, Rescol 2, título que concordamos tanto Ramón Íñiguez como él y un servidor en una cafetería de aquí de Hermosillo. La personalidad del Doc era excelente. Quizás, me imagino, que si no hubiera sido doctor, médico quiero decir, hubiera sido sacerdote y hubiera sido un excelente sacerdote católico quiero decir, ¿no? Era excelente en cuanto a aconsejar se refiere. Y eso me consta y le consta a todos los que integramos el taller de autobiografía, porque en el taller de autobiografía se leen los recuerdos, eso que nos queda en la memoria. Los escribimos y luego los leemos ante un público. Después pasamos a la etapa crítica. Y en la etapa crítica cada uno o varios de los integrantes critica lo bueno o no tan bueno del texto, ayudándolo a mejorar, quizá a reducirlo
a introducir un pensamiento sobre lo que significa o la trascendencia de esa anécdota, en dirección a tratar de entender el sentido, o mejor dicho, el significado de la vida. En eso el Doc, como digo, él y otros compañeros más, nos conformamos en un equipo, y ese equipo se encargó también de la promoción de los libros. No todos por igual, por supuesto. El Doc siempre iba adelante, era un excelente promotor de la lectura, de los libros, de su distribución. Íbamos a casi todo el estado. Íbamos al norte, íbamos a Caborca, digamos, por la ruta del río Sonora, aquí en el centro. Tuvimos varias presentaciones en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, en las oficinas de escritores de Sonora AC, en Ciudad Obregón, en Navojoa. Bueno, por eso no paramos. En realidad el libro no lo hacíamos con el objetivo de venderlo. Lo distribuíamos principalmente en las escuelas, en las bibliotecas públicas, en los cerezos. Allí donde hubiera gente dispuesta a leer y a aprender de las experiencias de los demás. Eso es lo que se hace en el taller de autobiografía. A veces nos reímos del pasado, a veces sonreímos, a veces no, a veces incluso suspiramos y hasta lloramos. Eso es nuestro pasado. Y en eso el Doc, me atrevo a decirlo, ha de haber sufrido mucho en alguna ocasión. Y finalmente encontró él, estoy seguro, el significado de la vida. Dicen por allí, o se dice, no sé de quién sea, he leído por aquí y por allá. En el Eclesiastés ha de estar, y si no, es el pensamiento de algún escritor o filósofo. La estatura del ser humano se mide en virtud de la proporción que guarda la sombra de esa persona cuando se proyecta al amanecer. El Doc era alto, era más alto que yo. Yo lo veía gigante. Sé que alguna vez he de ver su sombra proyectada al amanecer. Un abrazo, Doc, donde quiera que estés. Muchas gracias.